Buenas tardes, señoras y señores. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al Foro de la Nueva Comunicación que organizamos con la colaboración del Grupo Vodafone en España. Hoy tenemos el placer de recibir como ponente de esta tribuna a una de las periodistas más insignes de nuestro país, presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, doña Victoria Prego, a la que va a presentar el periodista y exdirector del Mundo, don Casimiro García Abadillo. Querido Casimiro, la tribuna es suya. Buenos días. Gracias por estar aquí esta mañana. A veces es más difícil hacer la presentación de una persona a la que conoces mucho, a la que aprecias y a la que quieres, que a una persona a la que no conoces. Y este es mi caso con Victoria. Lo que yo les quiero contar, en primer lugar, es que Victoria es periodista. Es probablemente la mejor periodista de la España democrática. Se ha mantenido durante años en la cima de la profesión con elegancia, con modestia, poniendo siempre lo mejor de sí misma en su trabajo. Su impronta es reconocible, no importa cuál sea el partido del gobierno en ese momento, cuál sea el medio o la empresa para la que trabaje, ella está por encima. Por su independencia, porque su crítica siempre es positiva y perspicaz, y porque nunca ha buscado medrar o beneficiarse de la profesión, porque en ella priman los valores éticos por encima de las ansias de poder o de éxito. Ha triunfado en televisión, en radio, en prensa escrita. Ella fue corresponsal de Televisión Española en Londres, dirigió y presentó los informativos de Televisión Española, de Radio Nacional, de Onda Cero, ha sido adjunta al director del Mundo, ha hecho maravillosos documentales que han sido emitidos por diversas televisiones. El documental de la transición ha recibido diversos y prestigiosos premios nacionales e internacionales. Ha escrito libros sobre la reciente historia de España, también de enorme éxito, y ahora colabora con diversos medios y su columna en El Mundo, su columna política, es de obligada lectura. Victoria es un todoterreno que todos los días nos pone el listón muy alto a sus compañeros. Pero con ese arte que tiene, con ese no sé qué, en lugar de envidiarla, pues la queremos. La queremos porque nos hace sentirnos orgullosos de nuestra profesión. Ahí donde la ven, a Victoria, es una de las personas más fuertes que yo conozco. Tal vez porque no se esconde, porque se enfrenta a los problemas con valentía, mirando a la vida de frente, y porque, todo hay que decirlo, tiene a su lado a alguien que nunca le ha fallado. En un momento tan alborotado como el que estamos viviendo ahora, incluido en el periodismo, en el que parece que cualquier persona con un móvil puede suplantarnos, el ejemplo de Victoria nos reivindica, nos hace sentirnos más útiles y necesarios que nunca. Les decía que Victoria es periodista, y un periodista es alguien que cuenta la verdad, que sabe distinguir lo relevante de lo accesorio, que no se doblega ante las presiones y que cuando hace su trabajo no tiene otros intereses que los de las personas que le ven, le escuchan o le leen. Es decir, que pone todos los días su capacidad y su ingenio al servicio de los ciudadanos. Así es Victoria Prego,
la presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, mi compañera, mi maestra y mi amiga. Menos mal que esto tiene un escabel, porque si no, no me verían. Bien, advierto que estoy un poco mal de la voz y pido perdón por ello, pero estos son imponderables que hay que contar con ellos. Primero, muchas gracias a José Luis Rodríguez, organizador de estos encuentros de Buena Mañana, que nos reúnen en torno al Foro de Nueva Economía. Y muchas gracias, por supuesto, a todos los que han venido a acompañarme hoy aquí. Tengo que decir, en primer lugar, que inicialmente yo no tenía la menor intención de hablarles del estado en que se encuentra nuestro oficio, ni adentrarme en hacer profecías sobre el futuro que le espera a esta profesión, que ha entrado de lleno en una nueva manera de comunicar, que se está asomando con timidez a veces, pero con eficacia demostrada en buen número de casos, al mundo de las nuevas tecnologías, que es el mundo, sin duda, que tendremos que hacer plenamente nuestro para que sirva la función, que es así que no ha cambiado en su esencia y nunca jamás cambiará, que es la de hacer periodismo, buen periodismo. Es decir, que mi intención fue en principio ahorrarles a ustedes el recuento lastimero de tantas y tantas dificultades con las que se encuentran las empresas periodísticas y, en consecuencia, los profesionales que trabajan en ella. Pero en las últimas semanas se han producido algunos hechos que, en mi opinión, son relevantes y que me han hecho cambiar de opinión. De manera que, señoras y señores, voy a hablarles del periodismo que se hace hoy en España. Inevitable. De entrada, yo afirmo aquí, y estoy dispuesta a sostenerlo y a demostrarlo donde sea, que en nuestro país se lleva haciendo muchos años un excelente periodismo. Cuando digo muchos años, estoy diciendo de la transición a nuestros días. Excelente periodismo. Por lo tanto, digo que es injusto y que no se corresponde a la realidad esa pésima condición que, según el Centro de Investigaciones Sociológicas y otras empresas de estudios de opinión, los españoles tienen ahora de la profesión periodística. Una valoración que ha bajado muchos enteros respecto de la que tuvo en los años dorados de la prensa, que se extendieron desde el tiempo que precedió inmediatamente a la muerte de Franco hasta bien entrada la era de los gobiernos socialistas. ¿Me das un pañuelo, por favor? ¿O un pañuelo, es que aquí hay aire acondicionado. Bueno, el panorama ha cambiado mucho y, en términos de opinión pública, ha dado un giro radical a peor, a mucho peor. Hay razones que explican este cambio, pero, en mi opinión, no lo justifican. Es verdad que el periodismo, como después ha sucedido con la política, ha ido adquiriendo, en algunos casos, las formas de un espectáculo, y eso le ha restado una gran dosis de credibilidad a la profesión en general. También es cierto que la exhibición y proliferación de periodistas adscritos religiosamente a la línea política de uno u otro partido les ha privado por completo de la apariencia de independencia e imparcialidad, unas cualidades que siguen siendo imprescindibles para ejercer adecuadamente esta profesión y para gozar de una mínima dosis de crédito ante los ciudadanos. Yo tengo que decir que a mí no me gustan y que rechazo a los periodistas que defienden siempre, y pase lo que pase, a un partido y a sus dirigentes, o a un empresario y a sus decisiones. No me gustan los periodistas de quienes no necesito esperar a escucharles porque ya sé lo que van a decir. Un periodista adscrito no es un periodista, es un propagandista. Y así es como se le debe escuchar, y así es como se le debe temer, porque el daño que hace a la profesión y a su prestigio es sencillamente inmenso.
No estoy hablando, por supuesto, de la opinión que todo ciudadano tiene derecho a tener sobre cualquier aspecto de la vida pública. No estoy hablando de la inclinación, la opinión política y la ideología del periodista en su condición de ciudadano. Estoy hablando de la posición y de la actitud que le son exigibles a un ciudadano en su condición de periodista. El principio de la independencia respecto de cualquier poder, sea este político, económico, financiero, eclesiástico, sindical, cultural o de otro tipo, creo que sigue siendo tan sagrado como siempre, porque es el que garantiza una libertad de criterio para examinar la realidad y luego poder contarla desde una honrada subjetividad a los ciudadanos a los que un periodista sirve. Porque los periodistas, como decía Casimiro, solo tienen un amo, deben tener un amo, que es la sociedad. La sociedad es y debe ser nuestro único amo siempre. Y esto es lo que está fallando con una frecuencia que a mí me parece preocupante y que desde luego tiene varias causas. No digo explicaciones, que sería un poco justificar, pero sí causas. La primera es el afán expansionista de todo poder. El poder siempre tiene vocación imperialista, expansiva. Tiene alma de intruso que ocupa todos los huecos que percibe libres. El poder tiene la vocación y el comportamiento del gas y como tal no admite ni respeta, gracias, ningún límite a su misión inexorablemente invasora. Y hay veces en que lo logra en el ámbito del periodismo. Cuando un periodista se rinde y entrega su pluma o su teclado, que ahora es lo moderno, y lo pone al servicio de cualquier poder, sea este cual sea, por pequeño que sea, está entregando su función, que es precisamente la de resistir con las propias fuerzas y las que pueda agavillar a las presiones que se ejercen sobre él y sobre todos los demás con quienes comparte este oficio magnífico y tan lleno de dignidad como de miserias. Esto dicho así suena fácil, pero resulta que a veces se necesita tener un talante auténticamente heroico, insisto, heroico, para seguir cumpliendo la función que la Constitución encarga al periodismo y que no es sino la de expresar y difundir libremente la información, cumpliendo así el derecho ciudadano a recibir a su vez información libre y veraz. La libertad de prensa es, como todos lo sabemos, junto con la división de poderes y el imperio de la ley como expresión de la soberanía nacional, una de las paredes maestras de una democracia que quiera ser digna de tal nombre. Y así seguirá siendo por los siglos de los siglos. Amén. Esto no va a cambiar jamás. Decía lo del talante heroico, porque la situación de los periodistas españoles en este momento es muy difícil. No voy a decir que es crítica, porque no quiero exagerar, pero me pregunto si no llegará el día en que ese adjetivo vaya a ser el adecuado para describir el estado de la profesión. El periodismo está seriamente acosado, ahora mismo, desde varios frentes. El frente interno, el frente político, el frente económico, el frente laboral y el frente social. En el frente interno se están produciendo desajustes graves que conviene denunciar para tratar de detener lo que yo creo que es una degeneración de la función sagrada de informar. Nosotros decimos muchas veces en broma, el sagrado deber de informar, es que estoy en el sagrado deber de informar. Esto es una broma, pero es que es una realidad. El deber de informar adecuadamente, libremente, independientemente, es sagrado. En fin, yo quiero denunciar lo que se trata, lo que creo que es una degeneración de la función sagrada de informar y de los deberes, además de los derechos que ello comporta. Ya he hablado del daño profundo que causa al irrenunciable crédito y a la credibilidad del periodismo el fenómeno de la adscripción de los periodistas, de algunos periodistas, claro, a las filas de un partido u otro, o de un grupo de intereses u otro. Eso es esencialmente contrario al principio básico de la función de informar y adultera radicalmente la posición, no de equidistancia, sino de imparcialidad e independencia de criterio
sin las cuales el ejercicio de la profesión se convierte en un simulacro, cuando no en una auténtica estafa. Este es el mal principal que amenaza en estos momentos al periodismo español, lo cual no obsta para que la inmensa mayoría de periodistas españoles se mantengan hoy a salvo de esta infección que pugna de todas maneras por extenderse entre sus filas. Pero hay otros errores que dañan también al prestigio de la profesión, y uno de ellos es el abuso de su posición dominante. La libertad de expresión es un derecho que goza de una protección amplísima y que permite al periodista que lo desee ir hasta el límite mismo del Código Penal. Pero es que antes siquiera de rozar la intervención de la ley, el campo que se ofrece para ejercer este derecho es tan inmenso que a veces choca de frente con la apreciación ciudadana que aplica el mero sentido común. Les voy a poner un ejemplo muy breve de hace muy pocos días. En este caso la víctima es un periodista, pero podría ser al contrario. Un periodista que trabaja en una empresa pública de comunicación. Los sindicatos, que reivindican otro modo de abordar la información, empapelan los espacios comunes de esa empresa con una foto de este señor empuñando una pistola enorme, un pistolón, yo no sé si es un revólver o una pistola, pero es una pieza gigantesca. Evidentemente es una ofensa grave, en mi opinión muy grave, porque se le está tildando de pistolero o de matón, con todas las connotaciones que eso tiene en un país como el nuestro, con una memoria bien reciente de asesinatos. Bien, pues una agresión así está amparada por la libertad de expresión, y así debe ser. Yo no me estoy oponiendo a ello. Pongo el ejemplo solo para hacer notar el grado de responsabilidad que tiene un periodista al hacer uso de ese derecho, que puede destruir reputaciones sin que él tenga que pagar ningún precio por ello. Por eso creo que el respeto al derecho de réplica debería estar firmemente asegurado por parte de los periodistas, y no lo está. No hay nada que irrite más a un periodista que tener que verse obligado a publicar una rectificación o un desmentido, porque eso pone en duda su solvencia y daña su credibilidad. También es cierto que en demasiados casos este desmentido tiene por objeto el parar una información que no conviene al interesado, aunque sea una información veraz. Por eso, la reacción puramente defensiva y desconfiada del periodista tiene una explicación, pero no la tiene en otros muchos casos en los que el dañado por la noticia publicada es directamente una víctima, sin más. La ley en este aspecto es manifiestamente mejorable. El derecho de réplica debería estar regulado de una manera más favorable para quien se considera víctima de una información falsa o equivocada. La víctima debería tener un mayor amparo por parte de la ley, porque son tales las condiciones y los requisitos, incluido el económico, que el aludido debe cumplir, que las más de las veces desiste de su empeño y lisa y llanamente se aguanta con el daño recibido y se limita a lamer sus heridas en soledad. Yo reclamo mayor responsabilidad al periodismo responsable y una mayor flexibilidad a la hora de aceptar el reconocimiento en público de los errores cometidos sin refugiarse en los vericuetos que la ley proporciona para mantenerla y no enmendalla, aún sabiendo muchas veces que la víctima reclama con razón. Eso contribuiría grandemente a situar el ejercicio del periodismo en el lugar de la profesión digna, fiable y democráticamente necesaria que debería tener en la consideración pública. Vamos ahora al frente político. En el frente político, pocas épocas como esta ha habido en la España democrática en que los partidos hayan querido intervenir de una manera tan descarada en la labor de los periodistas. Ha pasado otras veces, ya lo sé, pero ahora se ha extendido a lo largo y a lo ancho del paisaje político con toda naturalidad. Yo creo, si me permiten, con cierta cara dura. Los partidos no solo procuran, a veces consiguen
tener una cuerda de profesionales bien adiestrada y a su servicio. Y se permiten, lo hemos visto hace unas semanas, incluso amedrentar a quienes cubren la información de las actividades de ese partido, pero que en opinión del líder no están a la altura porque no informan lo bastante favorablemente, que es lo que requiere. Más bien exige. Lo que sucedió el pasado 21 de abril en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, a cargo del líder político de una de las formaciones nuevas, que ahora se llaman emergentes, pero vamos, antiguamente eran nuevas. No fue una anécdota ni un error de improvisación. Fue la traslación verbal de una convicción que ya había formulado otras veces con planteamientos más generales. Lo que este dirigente político piensa y dice es que, puesto que la información es un derecho, debe estar sometida al control del Estado, porque, dice, el hecho de que existan medios de comunicación privados es un atentado contra la libertad de expresión y de información. Ahí queda eso. Y para confirmar su posición, este partido hizo el gesto inútil, porque la legislatura daba a su fin y la iniciativa estaba condenada a decaer, pero útil para ellos desde el punto de vista simbólico, de presentar en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para poner límites en lo que se refiere a las televisiones y a las radios, porque los periódicos de papel no les interesan nada, y evitar que se concentre la propiedad de los medios de comunicación en pocas manos. Esto ya está regulado, pero no les parece regulación suficiente. Y propone también que se implique directamente a la ciudadanía en el proceso de comunicación social a través del impulso de un llamado tercer sector de la comunicación, cuyas características se desconocen. Además, está en YouTube, para quien lo quiera comprobar, el líder político pide un ministerio de la comunicación. Luego podemos hablar de estos aspectos de la comunicación, que tiene muchas aristas, pero en esta obsesión demostrada por el control de los medios de comunicación asoman indicios preocupantes, sobre todo si, como dicen los sondeos, esta formación política tiene posibilidades de ser segunda fuerza e incluso de formar gobierno, con lo cual no sería inverosímil, no sería disparatado que yo dijera que podríamos tener dentro de poco un ministro de la comunicación. Con estos mimbres no sorprendo a nadie si digo aquí que la libertad de información está amenazada si dirigentes políticos como el que he mencionado llegan un día a tener el poder sobre este ámbito tan importante, pero tan delicado y tan frágil como la libre circulación de las informaciones, sin la cual no es posible acceder a una opinión libre, que es la que otorga a los ciudadanos su condición de tales y les rescata del riesgo de convertirse en súbditos del poder. Naturalmente, este que he puesto es un ejemplo extremo, pero los hay en muchísima mayor medida, aunque formalmente se envuelvan en mantos más sutiles. Más útiles, pero con toda seguridad más eficaces. Las presiones de los poderes a los periodistas son constantes e inasequibles al desaliento. No cejan jamás. Pero para hacer frente a ellas y asegurarse un ejercicio independiente y libre desde el que el profesional de la información pueda acercarse a los hechos y contar la noticia con ecuanimidad y veracidad, pero también con las dosis de valor y determinación que a veces se hacen necesarias, un periodista necesita saber que puede hacerlo, que cuando publique una información o un artículo de opinión no está dando un salto en el vacío y que se va a estrellar al llegar al suelo. Y esa garantía solo se la pueden dar dos cosas. Una puede ser el respaldo indubitable de sus jefes y de su empresa, si tiene la suerte todavía de contar con una estructura empresarial que lo acoge. Y la otra es la seguridad de que cuando publique esta información va a poder seguir comiendo. Ninguno de estos dos muros protectores están seguros en el día de hoy en España. El cobijo de una empresa de información, de un medio de comunicación, ha desaparecido ya para varios miles de periodistas que han sido expulsados
con los múltiples seres con los que los medios han adelgazado sus plantillas, hasta hacerlas, en algún caso, en mi opinión, difícilmente viables. Y ha dejado de ser incluso un refugio seguro para los que aún forman parte de las plantillas de esos medios. Y por lo que se refiere a algo tan evidente como que el periodismo no es una profesión de ascetas, sino de hombres y mujeres que tienen sus vidas, sus familias y que aspiran a ganarse la vida ejerciendo este oficio que han elegido y para el que tienen vocación, el aspecto de la remuneración del trabajo periodístico, habría de decir de la infrarremuneración del trabajo periodístico, es el que con mayor contundencia está contribuyendo a que la exigible actitud de independencia de los profesionales se debilite hasta llevar a muchos de ellos a entregar la cuchara y ponerse al servicio de quien le pueda pagar un mínimo salario con el que sobrevivir él o ella y los suyos. Ya he dicho que ahora mismo son legión los periodistas que han salido fuera del mercado empujados por las reducciones de plantillas de los medios de comunicación. Estos periodistas, que no han dejado de serlo, pero que ahora cuentan con sus solas y únicas fuerzas para seguir ejerciendo la profesión, son el blanco más fácil para el abuso económico, la explotación laboral y, finalmente, para su rendición y su paso al servicio de los intereses particulares de instituciones, organizaciones o personas. Porque si a un profesional que trabaja como autónomo, porque no tiene otra alternativa, se le pagan 4 o 6 euros por crónica y a veces menos, y no estoy hablando de una gracia, son datos que conozco, o sea que esto es una realidad, y a veces menos de 4 euros por crónica, ya me dirán ustedes qué exigencia ética y qué defensa de su independencia y de su libertad de criterio puede seguir manteniendo. Este es un hombre o una mujer que se ve en la necesidad de trabajar a destajo, a miseria la pieza y sin capacidad alguna de levantar la cabeza y resistir, no digo ya cualquier presión, digo meramente cualquier indicación. Pero insisto, estos periodistas son legión ahora mismo en España y están laboralmente inseguros, profesionalmente debilitados y al borde de acabar éticamente desarbolados. ¿Cómo se va a atrever nadie a publicar una noticia que pueda generarle algún problema si sabe que no tiene ni la fuerza ni el dinero necesarios para hacer frente en solitario a la reacción que se podría desatar contra él? Pues esa es una realidad que se da ahora mismo en España en proporciones gigantescas y que daña al sistema democrático. Mejor, pero no extraordinariamente mejor que el autónomo malguesuá, mejor, pero no extraordinariamente mejor que el autónomo malguesuá, están quienes aún conservan un puesto de trabajo fijo en algún medio de comunicación. Estos periodistas saben que van a cobrar a fin de mes y también saben que si alguien les presenta una querella por una información publicada, cuentan con el amparo de su empresa y de sus servicios jurídicos. Pero incluso estos, que son los privilegiados del oficio hoy, la casta que se dice ahora, aunque en otro sentido, viven sometidos a una incertidumbre demoledora. Las constantes reducciones salariales, los ERES de nunca acabar, han dejado a las redacciones falta del vigor y del entusiasmo que no hace tanto se vivía en ellas y que es imprescindible e irrenunciable para ejercer este oficio. También estos están asustados y el miedo reduce inevitablemente la convicción en la defensa de la independencia y de la libertad de información que obliga a todo periodista. He esbozado, como ven, una levísima descripción del frente político, del económico y del laboral que acechan y dificultan al libre y solvente ejercicio de la profesión. Queda el frente social, que se sustancia, como ya he dicho, en la pésima consideración que en la opinión pública tienen hoy los periodistas. Esto tiene su causa, yo creo que bastante determinante, en tantos programas de televisión que han traducido el debate político en espectáculo y con él el periodismo, que también se ha convertido en periodismo espectáculo. Un fenómeno que se produce solo en el soporte de la televisión, pero no en absoluto en la radio y tampoco en los periódicos, sean estos de papel o sean digitales en su mayoría.
Pero ya sabemos que la información llega a la población mayoritariamente a través de la televisión y que se da en España un fenómeno singular que comentaba el otro día alguien, no recuerdo quién, según el cual los programas de noche de mayor audiencia de los sábados son programas políticos, no son programas de entretenimiento. A no ser que se haya confundido, que yo creo que es lo que ha ocurrido, el entretenimiento con el debate político, que todo puede ser. En el resto de Europa este fenómeno no se da. Aquí somos muy singulares. Dije antes que esta pésima opinión que la ciudadanía tiene de los periodistas españoles es del todo injusta y además injustificada, porque a pesar de todas las penalidades, en nuestro país se hace un periodismo excelente y que sirve en primera línea a los intereses generales de los españoles. Esto que voy a decir, lo he dicho tantas veces que ya me aburro de escucharme, pero hay que decirlo. Han sido los periódicos, los periodistas, los que han desvelado todos o casi todos los casos de corrupción económica, política y moral que hemos ido conociendo a lo largo de los años. Desde los lejanos casos Filesa o Juan Guerra, pasando por las denuncias de los GAL, el caso Las y Zabala, hasta acabar en las andanzas de la familia Pujol, la Gürtel, los ERES de Andalucía, los cursos de formación, la Púnica y tantísimos otros. La mayoría de ellos han sido desvelados por la prensa, que ha cumplido así el papel esencial que tiene encomendado en una democracia. El control del poder y la denuncia de sus abusos, de manera que los ciudadanos tengan cabal conocimiento del modo en que se administra la responsabilidad de gobernar, que la población pone en manos de aquellos a quienes libremente elige. Ese es el cometido del periodismo, el control del poder y la denuncia de los abusos, para conocimiento de los ciudadanos, para que tengan clara información y clara conciencia de cómo administra el poder que se le ha otorgado libremente por la población. Pero no solo el control de los responsables políticos, sino de las actividades de todos cuantos afectan o intervengan en cuestiones que atañen al interés general. En esto el periodismo español ha estado, en términos generales, a la altura, absolutamente. No es verdad que el periodismo español sea un oficio degradado, devaluado, adulterado. No lo es. Han sido las informaciones publicadas por los medios de comunicación las que han condicionado en positivo y pese a todos los problemas generados la agenda política nacional durante los últimos años, los que han propiciado en última instancia que los partidos se hayan comprometido tan abierta y activamente en la lucha contra la corrupción como nunca antes lo habían hecho. Ha sido ese clima creado entre la opinión pública por los medios de comunicación el que ha propiciado la aprobación de leyes para combatir la corrupción, nuestro peor capítulo en 30 o 40 años de democracia, la aprobación de leyes para combatir la corrupción y sancionar a los responsables con penas más acordes con la naturaleza del delito cometido. Han sido las informaciones publicadas por la prensa las que han contribuido grandemente, muy grandemente, a evitar que nuestro sistema democrático no terminara infectado por dentro y no fuera víctima final de una septicemia de las instituciones y acabara, por lo tanto, fracasando como el régimen de libertades que todos queremos que siga existiendo para nosotros y para los que vengan detrás de nosotros. Saneado, eso sí. El periodismo está pasando horas difíciles, ya lo he dicho, y todos lo sabemos, pero no ha perdido todavía ni el vigor ni la entereza y, desde luego, tiene la determinación de seguir en la batalla, aunque sea como describe Arturo Pérez Reverte a los soldados españoles de los tercios de Flandes en la batalla de Rocroi, cerrando filas, espalda contra espalda y con las lanzas en alto. Por eso yo quiero terminar diciendo que veo salida al panorama de hoy. Tengo la impresión de que el futuro del periodismo, que mantendrá siempre los principios que son inmutables para poder cumplir con la función que es básica para la pervivencia y la salud de un sistema democrático y que la Constitución española ampara y garantiza, el futuro del periodismo pasa, digo, por subirse definitivamente
y con entusiasmo al carro de las nuevas tecnologías que han alumbrado ya los nuevos soportes. Creo que en un futuro que ya es presente, el periodismo, el buen periodismo, se hará en formato digital, con empresas de tamaño mediano, empresas con el suficiente músculo para contar con una redacción de periodistas con experiencia, compartiendo un compromiso imbatible con su independencia y plenamente comprometidos también con su función de control de los poderes. Unas empresas periodísticas medianas con el suficiente músculo económico imprescindible para poder afrontar los embates que inexorablemente sufrirán por parte de esos poderes sometidos a control. Unas empresas económicamente viables que huyan del gigantismo, pero con la suficiente fuerza y la suficiente convicción para amparar y proteger a sus redacciones compuestas por periodistas todos honrados y todos valientes. No es un dibujo inverosímil, es algo a lo que creo que estamos abocados para fortuna de todos. Yo y muchos como yo necesitamos imperiosamente que el túnel por el que ahora circulamos no esté irremisiblemente cegado. Y tenemos intención de demostrarlo. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Victoria. Muchas gracias, Casimiro, por la presentación. Amalia Delgado le pregunta cuáles son los poderes que intentan mermar, anular la libertad de prensa en España, qué formas más o menos sutiles emplean, qué complicidad tienen con ellos los editores y a cambio de qué. A ver, déjame que no me acuerdo. ¿Cuáles son los poderes que intentan mermar la libertad de prensa? Todos. De toda la vida, todos. Es decir, el periodista es un sujeto molesto. Es un sujeto molesto porque a lo que se dedica es a husmear en las entretelas entre los entresijos de los poderes y denunciar aquello que le parece un abuso, una irregularidad o un delito. Por lo tanto, no hay partido, empresa, institución que esté siendo examinada por un periodista o por varios, que no quisiera que el periodista desapareciera de la faz de la tierra. O sea, que nosotros tenemos una relación de amor apache con el resto del mundo. Es decir, somos deseados, porque a veces publicamos cosas que favorecen, pero somos detestados en términos generales, no individualmente, no, eso no, pero como profesión detestados. Y luego, ¿qué formas se utilizan? Pues las de toda la vida. No publiques esto, llaman al jefe, oye, que esto no es así, desmentidos. Por eso el periodista se defiende mucho cuando te exigen un desmentido, porque a veces los desmentidos tienen fundamento y a veces no tienen ninguno. Entonces, desmentido de las noticias, publicaciones contrarias, presiones a la empresa, retirada de la publicidad, ¿no, Casimiro? Es decir, hay miles de mecanismos para cerrarle la boca a un periodista molesto. Y un periodista molesto es todo buen periodista. ¿Los editores pueden ser cómplices o lo son de las presiones? Los editores tienen un papel dramático, realmente dramático, porque los editores tienen la obligación de que su medio de comunicación cierre el año en números rojos, tenga un nivel de difusión suficiente y tiene al mismo tiempo que proteger a su redacción. De manera que si sobre los periodistas se ejercen muchas presiones, sobre los editores más y más descaradamente, porque no es el editor, el autor exactamente de la información. Y claro, para ser un buen editor de prensa hay que ser una persona muy bragada, ¿eh? O sea, con un par de reaños
que aguante presiones, no las traslade a la redacción o al periodista en la medida posible, y si la traslada poniéndose a favor del periodista, no en contra, porque entonces sería un mal editor, a menos que la información sea falsa de toda falsedad, en cuyo caso no hay nada que decir. Antonio Solana le pregunta si cree usted que el CNI sigue a periodistas españoles. Lo descarta y dice: lo digo porque muchos periodistas en algún momento nos sentimos objeto de seguimiento o algo parecido. Bueno, yo creo que el CNI está en todo. Está en todo. ¿Incluso en los teléfonos de los periodistas? Pues a mí no me consta, pero si lo necesita, pues probablemente. Es que el CNI está en todo. Está entre los fontaneros de una empresa que resulta que trabajan con unos moros que a lo mejor son yihadistas. Y en esa empresa de fontanería hay 3 con un mono que resulta que son del CNI. Es decir, el CNI está en todo y no vamos a ser los periodistas las vírgenes inmaculadas a los que el CNI no vigila. Aunque yo creo que lo hará con la suficiente prudencia y discreción como para que no se note. ¿Usted cree que algún periodista que pudiera probarlo lo diría? Claro. Sí. Si lo pudiera probar, claro que lo diría. Naturalmente que lo diría. Alejandro Rebollo le pregunta qué valoración hace usted del actual conflicto en Unedisa, empresa para la que usted trabaja, que ayer llevó a que no saliera a la calle El Mundo, un doloroso suceso para todos los periodistas y en particular para los del Mundo. Pues a mí me ha producido, efectivamente, a nosotros nos ha producido un dolor enorme, una gran desolación. En fin, yo lo llevo como un peso en el corazón, pero lo que lleva un peso en el corazón no es que ayer no haya sido el periódico, que también, que me parece un golpe durísimo y que acepto mal, sino que El Mundo, que ha sido la bomba en este país, que ha sido un periódico importantísimo, que ese sí que ha condicionado la agenda política durante años y años y que tiene una potencia, ha tenido siempre una potencia tremenda, ha sido un periódico independiente, batallador, que ha cometido errores que sin duda, como todos, y yo lo reconozco desde ahora mismo, se esté convirtiendo en una especie de sombra de lo que fue y vaya a tener un ERE ahora que deje la redacción en las raspas. Y creo que un periódico en las raspas es difícilmente viable. Y eso es lo que a mí me duele extraordinariamente. Ojalá las cosas se resuelvan mejor, pero en estas condiciones yo le veo al futuro del periódico El Mundo un panorama. ¿Los editores italianos cree usted que han llegado al límite de lo que pueden soportar en pérdidas y en el déficit mantenido durante estos últimos años? Pues eso parece por lo que han dicho. Yo no estoy en contacto con los editores italianos, pero si no, no habrían puesto las condiciones. ¿La operación de Recoletos fue un error visto con el retrovisor? Por el precio que se pagó. La operación de Recoletos fue un gasto grandísimo. Fue un gasto grandísimo. Y lo peor de aquello, que luego tiene, en fin, revistas y periódicos muy importantes, lo peor de aquello fue el servicio de la deuda. Es decir, el pago de intereses ha pesado, en mi opinión, que yo no soy una experta, pero bueno, ha pesado en la gestión del grupo. Santiago Contreras le pregunta si cree usted que la juez accederá a la petición del fiscal para encarcelar, 2 años y medio pide el fiscal, a los periodistas de ABC Muñoz y Morcillo por presunta revelación de secretos en relación con los casos de Jesús Bárcenas. Bueno, a mí eso me parece una cosa inaudita. O sea, que el fiscal pida 2 años y medio por la publicación de unos periodistas de una conversación
de un sumario que había dejado de ser secreto, me parece inaudito. Yo estoy segura de que la juez no admitirá o no se hará eco de semejante petición. No tiene ningún sentido y ninguna justificación que se intente cortar, impedir lo que es no un derecho, es un deber de los periodistas. Si tienen una información y es cierta y veraz y está contrastada, su obligación es publicarla. Eso lo pone, es decir, esto es el ABCD, el ABC del ABC, claro. Es decir, es el ABC de la profesión. Es inaceptable. Y por otra parte, si efectivamente, este sumario ya no era secreto, pero si efectivamente se quiere impedir que se publique datos de sumarios que están bajo secreto, lo que tienen que hacer los jueces y el entorno judicial es investigar de dónde salen las filtraciones y castigar a quien lo hace. No castigar al mensajero, que cuando tiene una información y es de interés general, está obligado a publicarla. De manera que me parece una cosa impresentable. Pues seguimos. Modesto Trigo. Dice, usted ha hablado de periodistas adscritos a los que ha definido como propagandistas. ¿Qué opina de las cuotas, lo entrecomilla, de periodistas más o menos afines que se reparten en las tertulias los principales partidos políticos, especialmente en las televisiones públicas, pero también en las privadas? ¿Cuotas? Sí, este por el PP, y lo dice Génova, dicen, y este por el PSOE, que lo dice Ferraz. Bueno, a mí no me consta que sea así. Si fuera así, me parecería muy mal. Si fuera así, me parecería muy mal. Yo lo que defiendo y por lo que he trabajado toda mi vida y en lo que creo es en los periodistas independientes. Eso no significa que no tengan opinión. Tienen que tener opinión, tienen que tener diferentes posiciones ideológicas, qué duda cabe. Pero periodistas independientes, equilibrados, que no significa neutrales, imparciales. Esto es lo que yo defiendo. Y, por lo tanto, si a los tertulias van periodistas enviados por los partidos, me parece fatal, fatal, porque el periodista no está ahí para hacerle el caldo gordo a un partido político o a una empresa. Está para cumplir su función frente a los ciudadanos, que, insisto, son su único amo. Esto es lo que yo creo, lo he creído siempre. Constantino Suárez, ¿qué tiene que decir sobre los comentarios que señalan que usted es presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid como consecuencia del castigo a su antecesora, doña Carmen del Riego, a quienes los electores podrían haber pensado que se había puesto al servicio del Gobierno o de poner por delante su trabajo cubriendo la Moncloa y la Zarzuela? Esto explicaría, dice quien pregunta, que ella, la señora del Riego, consiguiera menos votos que todos los miembros de su candidatura, hasta el punto que la Junta que usted preside está integrada en su gran mayoría por quienes iban en la lista de doña Carmen. Bueno, vamos a ver. Esto es un disparate. Como primera medida. Carmen del Riego no fue elegida presidenta, pero yo que no miré los votos, porque no me fijo en esas cosas, pero creo que yo gané como 10 votos más. Fernando, tú lo sabes, como 10 votos más, o 12, 11 votos más que ella. O sea, que podía perfectamente haber sido ella la presidenta sin ningún problema. Es verdad que el equipo de la Junta Directiva es mayoritariamente, no todos, hay 5, contado conmigo, de mi candidatura, pero eso es porque las listas en la Asociación de la Prensa son rigurosamente abiertas. Quiere decirse que esto en unas elecciones generales podría suceder que diera Rajoy presidente, Pablo Iglesias vicepresidente, por ejemplo. Eso sería posible con este sistema. De todas maneras, esto es así. Carmen del Riego
le llevé 12 votos, que es una porquería. Podría haber sido divinamente presidenta de la asociación. No hay nada de castigo a Carmen del Riego por ninguna posición ni nada que se le parezca. Es la primera vez que lo oigo y, en cualquier caso, yo tengo que decir que estoy trabajando maravillosamente, de mil amores y en perfecta sintonía con la Junta Directiva. O sea que no hay problema, no los busquen, porque no lo hay. Este Redondo, de la Sexta Televisión, dice: hoy se juzga en Sevilla a una compañera, Cámara, que fue detenida en noviembre de 2012 cuando cubría una concentración contra desahucios. Está acusada de 2 delitos: desobediencia por no entregar la cámara a la policía y un delito de daños en el coche de la policía. Fue confundida con un activista. ¿No le parece desmedida la petición de 9 meses de prisión? Estaba haciendo su trabajo. Bueno, yo no conozco el caso, o sea que me entero ahora mismo por él. Si estaba haciendo su trabajo, no debió de ser atacada ni agredida por la policía, que es una cosa que me interesa mucho decir. Se está instalando la costumbre de sacudir a los periodistas, ¿no? Aunque parezca raro. Cuando hay como hay muchos, y ahora hay mucha aglomeración, los escoltas les sacuden unos empujones y unas bofetadas. Aquí, sentada aquí, hay una colega nuestra, miembro de la Junta Directiva, que me contaba, una periodista importante, no una desconocida, conocidísima, que un escolta le pegó unos empujones, le quitó la cámara y tal, como si fuera un chiquillo haciendo travesuras. Eso habría que levantar la voz si se producen más veces, y yo estoy dispuesta a levantarla, porque esto no se puede consentir. El periodista está haciendo una labor muy importante para la sociedad y hay que tratarla con el respeto debido. Por lo que se refiere a esta chica, no tengo los datos, no me atrevo a pronunciarme. Si estaba haciendo su labor, no tienen por qué quitarle la cámara. Claro que ella tampoco tiene por qué golpear el coche de la policía. Martín Dans, de Berliner Zeitung, dice: caso Cebrián. La Asociación de la Prensa de Madrid dice que él está en su derecho a querellarse contra La Sexta y otros medios, pero es una buena idea. Y hay otra pregunta. Ustedes, desde la APM, han reprobado la actuación del señor Cebrián, que ha excluido al director de Diario.es como tertuliano de la SER. ¿Qué reacciones han tenido o han recibido de parte del señor Cebrián, que es miembro de la asociación? Pues tengo que decir que ninguna. O sea, Cebrián se portaba ahí como un caballero. Nosotros lo que hemos dicho es que no nos parecía bien que, siendo un tema que le afectaba de manera particular y privada, porque se hablaba de que si su exmujer tenía una sociedad en Panamá, tal, hubiera puesto todo el grupo a querellarse contra los medios que publicaban esa información. Y decíamos que, respetando plenamente el derecho de toda empresa a decidir con qué colaboradores cuenta y de qué colaboradores prescinde, lo que había ocurrido con el señor Escobar parecía claramente que era una represalia, del mismo modo que era una represalia que impidieran a los periodistas de Prisa acudir a los medios de La Sexta, a las tertulias. Y mantengo lo que dijimos, vamos, es nuestra posición. Pero vamos, Cebrián no ha dicho nada, se ha portado como un señor. César Robles dice: ¿no cree que la Asociación de la Prensa debería dotar una especie de turno de oficio especializado para defender a los periodistas que, sin una cobertura mejor, se enfrentan a demandas por el ejercicio profesional? La Asociación de la Prensa, tiene un servicio jurídico gratuito que asesora y defiende... Pero no asiste a pleitos, me parece, ¿no? Asiste a pleitos, sí.
asesista a pleitos, que asesora y defiende a muchos periodistas. La Asociación de la Prensa, aunque parezca mentira, es una gran desconocida entre los asociados, entre los periodistas. La Asociación de la Prensa parecía a muchos que era el servicio médico, pero es muchas otras cosas. Tiene un servicio jurídico muy potente, muy solvente, que ha asesorado y defendido a muchos periodistas, no solamente en cuestiones laborales, sino en otras cuestiones. Y ahora vamos a poner en marcha una cosa que yo creo que interesa, que es una asesoría fiscal a los autónomos periodistas, que como son tantos, y lo nuestro no son las cuentas, definitivamente, vamos a proporcionarles un servicio de asesoría, de facturas, de declaraciones de impuestos y demás, que yo creo que va a tener bastante éxito. La Asociación de la Prensa es bastante más que lo que parece. A usted le ha tocado precisamente resolver los problemas derivados de la retirada del estatus, que algunos decían privilegiado, del servicio médico. ¿Está satisfecha de la solución? Bueno, nos reponemos, estamos reponiendo los trozos que nos hemos... ¿Qué pasó con los partidos políticos? Que ahí sí se pusieron de acuerdo. Sí, no todos, pero sí. Pues que en el 8 de diciembre, el 7 de diciembre, en pleno puente de la Inmaculada, el portavoz de Sanidad del Partido Socialista propuso una enmienda, sometió una enmienda en el debate de presupuestos, por la cual el día 31 de diciembre, esto es el día 7, el 31 de diciembre, el dinero que la comunidad pasaba todos los años a la asociación para que atendieran al servicio médico dejaba de pasar y se rompía el convenio. Con lo cual, de esto no se dieron cuenta, no se pararon en barras, dejaban a cientos de enfermos graves colgados de la brocha porque los asociados de la prensa no podían ir al servicio público de salud, o sea, a la seguridad social. Estaban en la asociación de prensa, pero no podían ir a la seguridad social. Con lo cual, enfermos de cáncer, recién operados, diabéticos, enfermos de corazón, partos, bueno, todo tipo de enfermos quedaban colgados de la brocha, lo cual no habían pensado, es que no se habían parado a considerar esa posibilidad. Después de muchísimos esfuerzos y de muchísimas llamadas telefónicas, con resultados desiguales, conseguimos que Ángel Gabilondo, que fue muy razonable, me reconociera que se habían equivocado y que iban a proponer un plazo largo para estudiar qué hacíamos con el servicio médico y con el dinero. Pero cuando propusieron una enmienda transaccional, sucedió que Ciudadanos no veía la prolongación sine die de este convenio y que Podemos no la quería de ninguna manera. Con lo cual, con el voto en contra del Partido Popular, pero que estaba en minoría y no podía ganar, nos dieron 6 meses, que son los que estamos ahora, se acaban en junio, y hemos resuelto, afortunadamente, una fórmula de un seguro privado al que se han apuntado ya 6.000 personas, que es un éxito. O sea que estamos, ya digo, recogiéndonos los trozos, pero nos le estamos pegando bastante bien. José Manuel González Huesa, de Servimedia, le pregunta qué opina de las propuestas de Podemos en relación con los medios de comunicación, en especial con los medios públicos. Y privados. Y privados. Usted ha dicho que el ataque de Pablo Iglesias a un periodista del Mundo es inaceptable, puro totalitarismo. Javier Ortega, en esto de los medios, secretario general de Vox, dice: si es incuestionable que no existe democracia real sin libertad informativa, ¿no cree que no existe objetividad alguna en los medios de comunicación públicos controlados por los poderes del Ejecutivo Nacional o autonómicos? Bueno, para empezar, yo siempre digo lo mismo. Yo en la objetividad no creo.
Creo en la honrada subjetividad, es decir, en el periodista honrado, independiente e imparcial, que hace las informaciones. En los medios públicos padecemos, desde que yo me recuerdo, pues desde el año 75, esta acusación. Los medios públicos son fundamentalmente Televisión Española, Radio Nacional y ahora las televisiones autonómicas. Televisión Española, yo creo que vivió su edad de oro en los primeros tiempos de Adolfo Suárez, donde ahí se podía decir de todo. Yo recuerdo programas que todavía me asombran por lo ordinarios que eran y las burradas que se decían allí. Impávidos todos, o sea, no pasaba nada. Esto terminó pronto. Y desde entonces ha sido acusada de estar al servicio del PSOE, de estar al servicio del PP, del PSOE de nuevo y de nuevo del PP. Yo pediría y apuesto por unos servicios públicos que me parece que son necesarios, independientes del poder político, pero no al servicio de un poder político repartido. Es decir, no un trocito para el PSOE, otro trocito para Podemos, otro trocito para el PP y otro trocito para Ciudadanos, que es la pretensión de muchos de los partidos políticos. Yo querría, esto es de toda la vida, un modelo de BBC, pero yo creo que en España no es posible, porque los partidos tienen unas costumbres que no les permiten sacar la mano de los medios públicos de comunicación, y no digamos ya las televisiones autonómicas. Ana Borges, de Es Radio, le pregunta cómo calificaría usted el comportamiento del Ayuntamiento de Madrid respecto a los medios de comunicación. ¿Cómo se comporta? Aparte de aquello de la verdad, será eso, ¿no? Aquella página que dijo que era la página de la verdad y tal. El Ayuntamiento de Madrid está quejoso, como todas las fuerzas políticas nuevas, del trato que reciben, porque la gente que llega a la vida pública es recibida con mucha cordialidad, mucho interés al principio, pero en cuanto entran en el escenario de todos, empiezan a recibir el trato de todos, es decir, trato crítico, denuncias y todo lo demás. Están quejosos, pero habrán de aguantarse, como todos. Marta Pastor, directora de Ellas Pueden, de Radio Nacional de España, le pregunta qué más se puede hacer desde la Asociación de la Prensa para concienciar sobre la necesidad de informar adecuadamente sobre temas de violencia de género. Yo creo que se hace mucho. Y yo creo que la educación en violencia de género tiene que ver más con la educación a las mujeres que a los hombres. Es decir, yo creo que a las chicas, a las niñas, hay que explicarles qué cosas no pueden aceptar bajo ningún concepto desde el primer minuto. Y cuando estén perfectamente concienciadas, que no lo están, porque son inocentes, ingenuas, y se han creído, porque eso lo hemos explicado muy mal, que ya estaban en un mundo igualitario y que todos somos iguales y tal, y entienden que el control por parte de su novio es una prueba de amor, significa que no han entendido nada o que no se lo ha explicado bien. Hay que explicarles a las niñas qué es la igualdad real y qué es el acoso y qué es el control y qué es lo que no pueden tolerar. Yo creo que se está haciendo bastante bien. Me falta eso, una educación más que en los hombres, en las mujeres. ¿Qué opinión tiene usted de la presunta falta de éxito del que fuera su director en el proyecto del Español? Presunta falta de éxito. Según se dice. Bueno, el Español, Pedro J. Ramírez, tiene un excelente periódico digital. Excelente, con muy buenas noticias. Es verdad que el Español, que
que publica muy buenas noticias y que tiene muy buenos periodistas, no encuentra eco, o el eco que encontraba antes el periódico El Mundo, estando con Pedro J., en los otros medios, en las radios y en las televisiones. Esa es una barrera. ¿Le falta respaldo, por ejemplo, de La Sexta, como tienen otros? Respaldo, no creo que necesite respaldo. Eco. Es decir, que sus informaciones se reboten como se rebotan otras. De hecho, las televisiones y las radios nutren sus programas matutinos de las informaciones que publican los periódicos, digitales o no. Esas son las tertulias del día. Y yo creo que a lo que le falta al Español es que sus informaciones, que insisto, son muy buenas, encuentren el eco necesario. No creo que tarde mucho tiempo en conseguirlo. Manuel Cerdán le pregunta qué le pediría que hiciera, no le pregunta, le pide que hiciera una comparación de los políticos de la transición con los de ahora. Y Soledad Puertolas dice si podría resumirnos hoy su columna en El Mundo sobre las expectativas y perspectivas de unas nuevas elecciones generales. Con esto ya terminamos. Bueno, yo tengo un problema. Es que yo no me acuerdo de lo que escribo. Aquí lo tiene. Gracias. Es que es verdad. Es más, escribo el artículo y lo tengo que leer para poder titularlo. Eso nos pasa a todos, ¿eh? No, es que hay gente que titula es un primero. buen ejercicio. Ya, pero eso no es así. Yo jamás. Yo lo titulo y luego lo leo a ver qué he dicho. De manera que luego me olvido. Espera, que no me acuerdo qué he dicho. Bueno, no sé, lo que sea. ¿Cuál era la otra pregunta? Comparación de los políticos de la transición con los de ahora. Pues a mí me parecían mucho más sólidos, más solventes, más conscientes del compromiso que tenían que asumir y más unidos en favor de una causa que era la de llevar a España a una democracia homologable a las democracias europeas. Eso, unido a la determinación total compartida por ellos, por los militares, por los civiles, por toda la sociedad, de no volver a repetir una guerra civil como la que habíamos padecido, constituyó una clase política, yo creo, de primerísima categoría. La clase política de estos momentos, y no quiero ser impertinente, no es igual. No es igual. Es menor. Es menor. Pues lo ha dicho usted todo con esa palabra. ¿Qué pronóstico se atrevería a hacer sobre quién gobernará tras el 26 de junio? ¿Serán necesarias unas terceras elecciones? No. Ya más tomadura de pelo no. O sea, terceras elecciones. ¿Y cómo se arregla eso? Pactando. Con la ley electoral que tenemos. No, pactando, ni más ni menos, pactando. O sea, unas terceras elecciones sería una tomadura de pelo y, desde luego, yo creo que la gente saldría a la calle, ¿eh? Porque es que no se podría consentir pactando. Lo verosímil, lo probable es que el Partido Popular vuelva a ser primera fuerza. La duda está en si el Partido Socialista es segunda fuerza o tercera y si Podemos, Izquierda Unida, es tercera fuerza o segunda. Pactando con el Partido Popular, en mi opinión, puede pactar Ciudadanos y puede pactar el PSOE. Pero Pedro Sánchez ya ha dicho que no va a pactar con el PP. Ya, pero las cosas cambian después de las elecciones, ¿eh? Depende de cómo estén. El clima político va a ser otro del que conocemos ahora. Y, por lo tanto, yo creo que habrá un pacto, si no de gobierno, aunque Rajoy le ha ofrecido a Pedro Sánchez también la vicepresidencia, como Pablo Iglesias. O sea que tiene 2 vicepresidencias. Pero vamos, pactando, porque el clima político será distinto y no habrá más remedio que pactar. Yo creo que el pacto PP-Ciudadanos es bastante factible y el pacto con el PSOE, que no tiene por qué ser un pacto de gobierno, puede ser un pacto de legislatura o un pacto de las grandes cuestiones, yo creo que también sería posible y
deseable, porque hay muchas cosas importantes que cambiar en este país y se necesitan las fuerzas de centro, las fuerzas de partidos de gobierno en acuerdo. Por si sirve de algo, el próximo día 18 de mayo tendremos aquí a doña Susana Díaz, que probablemente va a hablar de Pedro Sánchez. Sí. Don José Romero, director de comunicación de Vodafone, va a despedir el acto. Gracias, José Luis, y enhorabuena a Casimiro García Vadillo y a Victoria Prego por su intervención. Yo solamente quiero aclarar una cosa que ha dicho Victoria Prego, que no es verdad que queramos que los medios, que los periodistas desaparezcan, no es verdad. A los que nos dedicamos a la comunicación, lo que queremos todos los días es seducir a los periodistas. Unas veces lo conseguimos y otras no. En relación con el problema que planteaba, en relación con el problema que plantea, que es el problema que siempre surge en esta tribuna sobre el modelo de negocio de los medios que se plantea ahora, yo lo que reflexiono es qué pueden hacer los periodistas y los medios y qué podemos hacer las empresas para que puedan sobrevivir. Yo creo que los periodistas y los medios tienen que apostar por seguir haciendo sus medios relevantes, para que sea interesante para nosotros seguir invirtiendo en ellos. Y para eso es fundamental las dos cosas que ha señalado Victoria en su presentación, que es la independencia y después la responsabilidad, o sea, que no se publique cualquier cosa. ¿Y qué podemos hacer las empresas? Pues yo ya lo he dicho en esta tribuna. Yo creo que las empresas tenemos que imponernos códigos que nos impidan que condicionemos el contenido editorial de los medios a la inversión publicitaria. Y además yo animo al que, y en Vodafone lo tenemos, y creo que es necesario. Creo que nosotros tenemos que ser los primeros que apostemos por vuestra independencia. Y animo, nosotros lo tenemos, y aquí invito a los medios que están aquí a que si alguna vez lo incumplimos, lo digan. Yo creo que es la mejor garantía de independencia y la mejor manera de que vosotros sigáis siendo relevantes. Muchas gracias. Gracias.